Muy buenas, muy buenas tardes, ingeniera. ¿Cómo va? Voy a partir con mi exposición de lo que son el tema de la función de transferencia y lo que son el modelado de los sistemas eléctricos y mecánicos. A continuación presentaré mi diapositiva. Como ya sabemos, la función de transferencia dice que los diferentes procesos que existen a nivel industrial tienen una determinada dinámica o comportamiento, los cuales se pueden observar gracias a los sensores que son instalados en ellos. En teorías de control, representan las relaciones entre las entradas y las salidas de un sistema. En lo que trata de función de transferencia, se dice que esta es una expresión matemática que caracteriza las relaciones entre la entrada y la salida de sistemas lineales que son invariantes en el tiempo. Se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida, que es la función que vendría siendo la respuesta, a la transformada de Laplace de la entrada, que es la primera función descrita, bajo la suposición de condiciones iniciales cero, como vemos en la imagen, donde Y es la salida y donde X es la entrada. Y en la imagen de aquí sería ya la convertida a la transformada de Laplace. En términos temporales, existen dos posibles formas de operación, que es la estacionaria y la dinámica, como podemos ver representada la imagen en la imagen del tiempo, la variable versus el tiempo, vemos cómo el tiempo es dinámico y luego se vuelve estacionario. Tenemos un ejemplo de un sistema mecánico de torsión, que es la fuerza, la entrada es la fuerza X, la salida es el desplazamiento Y. Tenemos la fuerza de fricción del amortiguador proporcional a Y, el resorte lineal. M vendría siendo la masa en kilogramos, F el coeficiente de fricción viscosa y K la constante del resorte. Aplicando la ley de Newton tenemos que fuerza es igual a masa por A. Y aplicando tenemos ya la función descrita que vendría siendo este de aquí, la señala y aplicando la place en ambos miembros, vemos como la salida sería, la entrada sería X y la salida sería Y. Ya representando en la función de transferencia del sistema, será G sub S, que es igual a Y sub S sobre X sub S, que ya se demostraría en la ecuación. En la referencia de la función de transferencia, tenemos el controlador y el proceso controlado, que vendría siendo con la referencia de entrada, que vendría siendo X, y la variable controlada, que vendría siendo Y. Las características de la función de transferencia. La función de transferencia están conformadas por polinomios o expresiones algebraicas, que nos facilitarán nuestro análisis del sistema de control. Con esta podemos identificar dos características importantes conocidas como son los polos y los ceros. Y vendría representando a los ceros en la función f de t y x vendría representando a los polos, que estas cantidades vendrían siendo igual a cero en una representación. Ya representando en el lado imaginario y el lado real, vemos que el lado estable se encuentra con 3x y los polos están representados por la letra Y. Este es un valor imaginario. En el otro lado de las coordenadas representamos X y Y, que vendría representando una condición inestable. Como vemos aquí, igual está representada Y con ceros y X que representa a los polos. Ya
tratando esto ya dentro de una resolución de un ejercicio, tenemos que la función f de t es igual a s más 3 más dividido para s a la tercera sobre 2s al cuadrado menos s menos 2, donde los ceros vienen representados por s más 3, que es igual a 0, donde traspasando la ecuación al otro miembro, s vendría siendo menos 3. En la función de los polos tenemos s elevado a la tercera más 2s al cuadrado menos s menos 2, que es igual a 0. Como esta es una función polinómica, la separamos. Entonces, esta vendría representando que s vendría siendo menos 2 y s vendría representando menos 1. Como ya vemos en la función prevista, s vendría representando a menos 3 en los ceros. Y los polos vendrían s menos 2, s menos 1 y s1. Entonces, como podemos ver aquí, en el lado imaginario, las x son inestables. Y en la parte real también tenemos una parte inestable. Por lo que en la parte positiva, nuestro sistema resultará inestable. En la función de otro ejercicio, la función f de t, en esta ya aplicamos lo que es la fórmula general, que como ya sabemos es b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta vendría siendo representada por la primera ecuación del polinomio y los polos vendrían representando la segunda ecuación de los polinomios. Cada una se representa en tipo de ecuación y luego aplicamos la fórmula general. Aplicando la fórmula general quedaría que S es igual a 0, S es igual a 2, en los polos S vendría siendo igual a menos 5 y S, un 2 de la fórmula vendría siendo menos 3 más menos un número imaginario. Como podemos ver en la parte imaginaria, nuestros polos son estables en la parte negativa y en la parte real solo tenemos ceros. Entonces, en la parte negativa, nuestro sistema se encontrará estable. Entraremos en la parte de modelado de sistemas eléctricos mecánicos. ¿Qué son los modelos matemáticos? Son expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan al sistema. Estas dice que pueden ser representadas por ecuaciones, inecuaciones o expresiones algebraicas, etc. Todas estas variables están vinculadas matemáticamente en lo que son representación de señales en el sistema, que se obtienen a partir de las relaciones que se dan entre magnitudes físicas. Los elementos que conforman un sistema eléctrico se pueden dividir en activos y pasivos. Los activos vienen representados por las fuentes de voltaje, como vemos representada en el circuito, o corriente, y cuando se aplica un transistor, como vemos aquí. Y los pasivos vienen representadas por las resistencias, las inductancias y los condensadores, como vemos representado en la imagen. Esto vendría siendo un circuito RLC. Los circuitos eléctricos se basan en elementos pasivos y fuentes de voltaje y corriente que son los activos. Como vemos, aquí en las fórmulas ya se representa un capacitor que vendría representando en la fórmula de voltaje como V de T, 1 sobre C por la integral de T a 0 de I por T por dt. En la corriente vendría representando por I de T es igual a la capacitancia de dB por T sobre dt. En lo que viene siendo voltajes y cargas, V de T vendría siendo igual a 1 sobre capacitor sobre Q por T.
representando la impedancia 1 sobre CS y la admitancia sobre C por S. Entonces, como vemos aquí, el resistor también tiene sus propias fórmulas aplicadas de acuerdo al voltaje y corriente, al voltaje y la carga, la impedancia y la admitancia. Igualmente el inductor, que viene representado con sus diferentes fórmulas de acuerdo a lo que vayamos a trabajar en el sistema. Estos modelados de sistemas eléctricos vienen dados por la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff, esta dice que establece que para cualquier circuito eléctrico, de acuerdo al número de ramas y número de mallas, la suma algebraica de voltajes en cualquiera de sus mallas va a ser igual a 0. En la ley de corriente de Kirchhoff, dice que para cualquier circuito eléctrico con números de nodos y números de ramas, la suma algebraica de corrientes de cualquiera de sus nodos vendrá siendo igual a 0. En circuitos como RLC, como vemos representado aquí, las leyes de conjunto establecen con base a las leyes de Kirchhoff de suma de voltaje de mallas y suma de corrientes de nodos. El número de ecuaciones simultáneas que deben escribirse es igual al número de mallas que conforman el circuito. Como vemos aquí en la imagen, tenemos un circuito RLC formando una malla con una fuente de voltaje independiente. En este circuito aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que representa la suma de voltajes en los elementos que forman una suma igual a 0. Para aplicar de acuerdo al sentido de la corriente de malla, es necesario indicar el voltaje o diferencia de potencial en cada elemento de la malla. Salida de voltaje en el condensador, en la resistencia y en la inductancia. Y por ende, la corriente. Dice que sumando los voltajes alrededor de la malla, suponiendo condiciones iniciales nulas e igualando a 0, se obtiene la ecuación diferencial que modela el circuito. Como vemos aquí, tenemos ya la función ya descrita. Aquí ya aplicamos transformando las condiciones de iniciales nulas, despejando el cociente de salida y entrada, que es V sobre S, y sobre V sobre S, que viene representado por 1 sobre la inductancia por la capacitancia, sobre S2 más la resistencia sobre la inductancia, más 1 sobre la inductancia por la capacitancia. Como ya vemos representado en un sistema de proceso, este es el voltaje de entrada, aplicamos nuestro proceso que vendría siendo ya la ecuación descrita y tenemos nuestro voltaje de salida. En un ejemplo parecido tenemos que dice cuál es la función de transferencia correspondiente al siguiente circuito eléctrico. Como vemos, tenemos un circuito de 2 mallas. Tenemos representado un circuito RLC. Tenemos otro circuito con nodos, donde tenemos otra resistencia y otra inductancia. Aplicamos la fórmula según las leyes de Kirchhoff y vamos despejando. Tenemos los modelados de sistemas mecánicos. Dice que en los sistemas mecánicos, de manera general, el elemento a estudiar se divide en 3 tipos. Los elementos de inercia, que son aquellos que debido a su masa pueden tener inercia, es decir, que con un cambio de fuerza producen un cambio en la aceleración. Elementos de almacenamiento de energía son aquellos elementos que debido a sus características pueden mantener la energía del sistema. En este caso, resortes. Los elementos de absorción de energía son aquellos elementos que debido a sus características le quitan energía al sistema. En este caso, los amortiguadores. Tenemos en consideración que al estudiar estos sistemas dinámicos, como el sistema masa, resorte, amortiguador, se deben tener algunas suposiciones en cuenta. Aquí tenemos la representación de un resorte.
que de acuerdo a la fricción que se le aplique, tenemos el resorte duro, resorte lineal y resorte suave. Esto estará representado de acuerdo a la fuerza que se le aplique. Como podemos ver en el sistema mecánico, tendremos las representaciones de la masa con diferentes voltajes, con diferentes fórmulas para aplicar al momento de realizar un sistema mecánico. En el modelado de sistemas mecánicos lineales se desarrolla empleando las ecuaciones de los elementos involucrados y su ecuación diferencial de conjunto se conoce como una ecuación de movimiento. El modelado requiere proponer una dirección positiva del movimiento. También se requiere del diagrama de un cuerpo libre, en donde indican todas las fuerzas que actúan sobre él. Como vemos aquí, la ecuación representada sobre la que actúa sobre la masa. Dice que este modelado requiere proponer una dirección positiva del movimiento. También se requiere el diagrama del cuerpo libre en donde se indican todas las fuerzas que actúan sobre él. Para esto se emplea la segunda ley de Newton del movimiento para formar la ecuación diferencial de movimiento y el principio de Allenby. Al sumar las fuerzas del diagrama del cuerpo libre, teniendo cuidado con los signos asignados e igualando la suma cero. En los sistemas translacionales mecánicos tenemos que el número de ecuaciones de movimiento es igual al número de movimientos lineales independientes que también designan grados de libertad. La independencia lineal de movimiento implica que en un punto de movimiento del sistema puede moverse, aun cuando el resto de los puntos de movimiento se mantengan fijos. Para trabajar este problema se traza el diagrama de un cuerpo libre de cada punto de movimiento y luego se aplica la superposición, como vemos aquí. En el diagrama del cuerpo libre del punto de movimiento, para esto primero se trazan las fuerzas debidas al movimiento del punto en cuestión, manteniendo inmóviles los otros puntos de movimiento. Después se trazan las fuerzas provocadas por el movimiento de los otros puntos de movimiento tomados por separados. Como vemos aquí en la imagen A, dice que fuerzas sobre M debido a su propio movimiento. Fuerzas en la B, fuerzas M debido al movimiento de M2. Y la C es la superposición de fuerzas en M1. Se procede de manera similar con los restantes de los puntos de movimiento, donde la imagen A viene representando la fuerza sobre M2 debido a su propio movimiento, fuerza sobre M2 debido al movimiento de M2 y la superposición de fuerzas en M2. En los sistemas mecánicos rotacionales tenemos que el par sustituye a la fuerza y al desplazamiento angular al translacional. Los sistemas mecánicos rotacionales tienen tres elementos pasivos básicos: el resorte de su parámetro K, el movimiento de inercia con el J y el coeficiente de fricción viscosa D. Como vemos, las fórmulas representadas del torque angular de velocidad, del torque angular de desplazamiento y la impedancia. El número de ecuaciones de movimiento es igual al número de movimientos linealmente independientes, que también se designan en grados de libertad. La independencia lineal de movimiento implica que en un punto de giro del sistema todavía pueda moverse, aun cuando el resto de los puntos de movimiento se mantengan fijos. Dice que para trabajar este problema se traza el diagrama del cuerpo libre de cada punto de movimiento y luego se aplica una superposición. En conclusión y recomendación de nuestro tema a tratar, desde una perspectiva histórica, las máquinas y sistemas constituyen la primera tecnología triunfante, lo que ha permitido que la humanidad pueda tomar el control y manejar la energía. Los mecanismos están compuestos por un conjunto de elementos que cumplen una función para lograr un fin específico. El diseño de máquinas exige escoger el mecanismo adecuado, no solo por los elementos que lo componen, sino también por los materiales y medidas de cada uno. Hoy en día utilizamos máquinas en forma cotidiana. La mayoría de los productos tecnológicos actuales se componen de mecanismos y ellos permiten producir, transmitir, regular o modificar movimientos.
Por todo esto nos parece muy importante realizar este proyecto, ya que a partir de estos mecanismos complejos y sencillos pudimos entender otros mecanismos más complejos. Muchas gracias.